Muy buenos días, muy buenas tardes para quienes no están en nuestra zona horaria. Bienvenidos al curso en respuesta en salud y clima para Latinoamérica. Estamos con una encuesta en Slido. Hailey va a compartir con nosotros el número del Slido. Ahí está, es del 383086. Si van a slido.com, y ponen el número 383086. Pueden ya participar en nuestra encuesta de Slido, mientras esperamos que el resto de las personas se vayan juntando. Buenos días. Si se unen a Slido, pueden ir llenando la encuesta con el número 383086. Muchísimas gracias. Mucha participación. Pueden participar también en inglés si tenemos participantes en inglés. Bom dia, bom dia. Por favor, las respuestas en el Slido. Estamos haciendo una nube de palabras. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos llenando una encuesta de Slido. Si van a slido.com, pueden ir respondiendo la pregunta que ven aquí. Ops. Me equivoqué. Yes. Muy buenos días. Gracias por participar en la encuesta de Slido. Por favor, si lo pueden llenar en el Slido. Aquí en slido.com ponen el número 383 cuando ingresan a la página de Slido. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa en el Slido y vamos ya a empezar. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Voy a compartir la pantalla de presentación. Bien, estamos en nuestra tercera
perdón, en nuestra sesión del 3 de mayo del curso Respuesta al Cambio Climático para la Salud en América Latina. Este curso está organizado por el Consorcio Global en Educación en Clima y Salud, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la Organización Panamericana de la Salud. Este curso puede ser visto en español e inglés. Si miran en la parte inferior de su pantalla en Zoom, deberían tener un botón de interpretación para quienes necesiten interpretación en español o en inglés según el idioma del ponente. Este curso es un curso de 5 semanas. Nos reunimos los martes y los jueves. El día de hoy vamos a tratar los efectos de El Niño y la Niña y los ciclones extratropicales en compañía del doctor Juan José Nieto y la doctora Carolina Portalupi Castro. Ya voy a hacer las presentaciones del caso. Vamos a continuar con estos temas en los próximos días, este jueves de esta semana y las siguientes 2 semanas. Las sesiones duran 90 minutos. La sesión de hoy, como todas las sesiones, tiene 60 minutos de presentaciones, seguido por 20 o 30 minutos de preguntas y respuestas. Necesitamos, por favor, que las preguntas sean postuladas en la función de preguntas y respuestas en Zoom. Por favor, no las incluya en el chat. Cuando hay demasiadas preguntas, al tener tantos participantes, es difícil poder atender sus preguntas. El idioma principal es español, como se habrán dado cuenta, pero hay interpretación simultánea al inglés. En un lapso de 12 horas vamos a publicar las sesiones grabadas. En este momento esta sesión está siendo grabada. Las diapositivas se van a publicar en el sitio web del curso y todos los participantes de hoy van a recibir un correo electrónico con el enlace o los enlaces correspondientes. No es necesario que nos pongan en el chat que necesitan las diapositivas, así las vamos a compartir. Hay un correo que ustedes deben haber recibido con lecturas sugeridas. Si no leyeron para el día de hoy, les invitamos a que hagan las lecturas correspondientes de cada sesión para que saquen el mayor provecho. No todas las lecturas son largas y es importante para ustedes tener mejor conocimiento de lo que va a tratar cada sesión. Aquí está el sitio web. Ustedes se conectaron a este curso registrándose en este sitio web. Les invitamos igualmente a seguirlo promoviendo. La gente puede seguirse inscribiendo en el curso. No hay limitaciones. Y también si se inscriben pueden seguir recibiendo actualizaciones sobre el curso y los enlaces a los materiales. Esto es muy importante porque no todos podemos estar aquí el día de hoy, pero todos podemos aprender del curso. Vamos a empezar con el doctor Juan José Nieto, del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Le voy a dar la bienvenida al doctor Juan José Nieto. Voy a leer su biografía brevemente. Un momento, por favor. Bien. El doctor Juan José Nieto trabaja en el CIFEN desde hace más de 12 años en el desarrollo de servicios climáticos sectoriales. Su trabajo ha estado orientado al análisis climático con énfasis en los impactos del clima, la gestión del riesgo y cambio climático. Él se enfoca en conectar y crear puentes entre la información climática y los tomadores de decisión de diversos sectores. Entre otras actividades, coordina el Grupo de Pronóstico Estacional Regional del Oeste de Sudamérica y la publicación mensual de boletines relacionados con el océano, el clima y el fenómeno de El Niño. Coordina una red de voluntarias para el monitoreo del clima en áreas piloto en América del Sur. Esta red busca el involucramiento de las comunidades en los temas climáticos. Ha sido instructor en temas relacionados con el clima y el océano en diversos talleres y ha participado en varias publicaciones y proyectos regionales relacionados al clima, sus manifestaciones extremas, los riesgos asociados y sus impactos sobre diversos sectores del desarrollo. Bienvenido, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy todos tus conocimientos. Adelante. Muchas gracias, Irene. Y muchas gracias a los que están acá conectados, gracias por su presencia.
Y bueno, vamos a tener una charla, esperamos que les sea entretenida. Me dan unos segundos para, pongo el cronómetro, paso el tiempo y comparto la pantalla. Ahora, también como mencionaba Irene, hay material de lectura, pero en caso de que algunos de ustedes no hayan podido tener acceso a él, con mucho gusto, luego de las charlas, o si tienen preguntas que quisieran complementar o ampliar, con mucho gusto, y estamos a las órdenes para responder y apoyar en lo que podamos. Y bueno, soy Juan José Nieto, trabajo en el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN. Desde hace algunos años ya, la sede de CIFEN está en Guayaquil, Ecuador. Disculpen si hay algún ruido de repente de ambulancia o bombero, o lo que sea, estamos en el centro de la ciudad y eventualmente pasa eso. Bueno, como objetivo de esta charla, más que todo, más que como objetivo de aprendizaje, es primero describir cómo el cambio climático está provocando algunas alteraciones tanto en el niño como en la niña, y en la frecuencia de esto en los ciclones extratropicales en esta región, América Latina sobre todo. Explorar cómo los eventos extremos conducen al desplazamiento humano y cuáles son las proyecciones que se tienen sobre esto. Y finalmente, explicar cómo los impactos en la salud de la variabilidad climática y del cambio climático, que ya vamos a ver más adelante cuáles son sus diferencias, variarán dentro y entre las diferentes comunidades y las regiones, y mostraremos algunos ejemplos de lo que esto puede pasar. Pero más adelante de eso, y para aterrizar todo ese contenido en temas más prácticos, Carolina Portalupi va a entrar con una temática en esos sentidos, con toda la experiencia que ella tiene. Bueno, entonces empecemos. Primero viendo qué es el ENSO. Hemos escuchado hablar del niño y de la niña. Entonces, no vamos a entrar en muchísimos detalles acá en esta charla por temas de tiempo y porque no es el enfoque. Pero como les mencionaba, si tienen consultas, pues a las órdenes. El ENSO, mírenlo como aquella frase o aquella palabra que engloba tanto al niño como a la niña. ¿Ya? Ahora, ¿qué es? Hay muchísimas definiciones, pero tratando de poner algo que suene tal vez más sencillo de entender, pues es una retroalimentación entre el océano Pacífico ecuatorial, en la región ecuatorial, y la atmósfera. Es un juego, es un baile, una danza entre el océano y entre la atmósfera, que claro, siempre están conectados, interactuando el uno con el otro, porque están juntos, digamos. Pero en ocasiones, cuando hay un comportamiento anómalo, tanto o del océano o de la atmósfera en esa región, y uno de estos se junta con el baile, digámoslo así, existe una retroalimentación. El uno favorece el comportamiento anómalo del otro y el otro a su vez. Es decir, que comportamientos anómalos del océano pueden generar comportamientos anómalos de la atmósfera, y comportamientos anómalos de la atmósfera generar comportamientos anómalos del océano en esta parte. Ahora, esto genera cambios en ambos, en el comportamiento del uno y el otro, y por lo tanto el clima, que está gobernado por estos dos grandes sistemas, se manifiesta fuera de los rangos considerados como normales. Entonces, el ENSO se refiere, como decía, tanto a un evento del niño como a un evento la niña. Una característica importante es que el ENSO es cíclico, es decir, que volverá a ocurrir en algún momento. La periodicidad no es precisa, no podemos decir que ocurre entre 7, entre 15, esos son promedios, pero de que es cíclico, lo es. Y de que el cambio climático está acelerando la frecuencia de la presencia de estos eventos, es cierta, al menos lo hemos evidenciado en las últimas 2 décadas posiblemente. Hay una mayor frecuencia de los eventos ENSO. Importante también, tiene un inicio y tiene un fin.
es decir, que podemos saber cuándo se inicia el evento el niño o el evento la niña, y podemos saber cuándo termina el evento el niño, la niña, y cuándo finaliza. Su impacto, aunque impacta de manera, digamos que más intensa en la región en Ecuador, en Perú, Colombia, de forma muy directa, tiene impactos importantes y severos en todo el planeta, finalmente, ya que todos los sistemas climáticos están conectados. Así como en el cuerpo humano los sistemas están conectados en la naturaleza o en el clima, todos estos sistemas climáticos están conectados. Y la afectación de uno, finalmente, tiene impacto en otros. Ahora también, muy importante por temas de comunicación, la intensidad del evento el niño o el evento la niña, hablemos del niño en este caso, está dada por el nivel de calentamiento que tiene el Océano Pacífico en una región específica que se utiliza como referencia para esto, que los investigadores la llaman niño 3.4. Ahora, niño 3.4 es una región más o menos en la mitad del Pacífico ecuatorial, una región amplia, en donde se evalúan y monitorean cuáles son esas variaciones en la temperatura, qué tan anómala respecto a un promedio está la temperatura. Entonces, la intensidad del evento del niño, pues no todos los eventos del niño tienen la misma intensidad, depende de ese calentamiento. Pasa de manera muy común, por ejemplo, en el Ecuador, que asociamos la cantidad de lluvia que el niño pueda generar para catalogarlo como intenso, débil o moderado. Pero no es así, pues la lluvia no es un indicador de la intensidad, ya que en otros países o en otras regiones, digamos Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, más bien puede generar déficit de lluvia. Entonces, este no se utiliza como un indicador, sino la temperatura o digamos la variación de la temperatura del mar en esta región particular del Océano Pacífico. Eso como puntos de entrada. ¿Qué está pasando con el niño y cómo el cambio climático puede estarlo afectando? Hay algunos estudios ya que se han hecho y se han publicado recientemente en enero de este año, en donde, por ejemplo, Jim Collins y otros mencionan textualmente la señal de la temperatura media anual de la superficie del mar en el Pacífico tropical. Se espera que la señal de una precipitación media anual más húmeda y que surja a mediados de siglo. Es decir, hay ya señales de que el cambio climático está afectando el comportamiento del evento del niño en intensidad y en frecuencia. Otros estudios, como está ahí de Wen-Chu Kai y otros, que comparan los eventos del niño del siglo XX con los del siglo XXI, muestran aumento en la variabilidad de esa temperatura en esa región del niño. Entonces, definitivamente, para resumir, hay un efecto del evento, del cambio climático sobre el evento del niño, aun cuando no son del mismo origen, no tienen la misma naturaleza, eso hay que dejarlo claro. Eventos del niño actuando sobre un clima ya alterado por cambio climático tendrá un comportamiento diferente. Esto es una gráfica solamente de este estudio, en donde si se logra ver las barras verdes son las intensidades de las anomalías de la temperatura del mar en esa región en el periodo de 1900 a 1999, y las moradas, lilas, son las variaciones del 2000 al 2099, esto hecho con modelos climáticos. Entonces se nota claramente que hay un incremento en cuanto a las anomalías de la temperatura del mar en esas regiones. Esto hecho claro con modelos climáticos. ¿Cuáles son los efectos que tiene el evento el niño? Pues el niño y la niña, son diversos, depende de la región, depende de la época, no son siempre los mismos. Es decir, si yo en mi país tengo sequías durante los eventos
el niño, no va a ocurrir siempre esto, sino que la mayor parte del tiempo va a pasar, pero no siempre. Entonces, no es categórico así. Tengo evento del niño, tengo sequía, sino que tendré que estar siguiendo la información que los servicios meteorológicos brindan. Otro tema importante comunicacional aquí, recurrir a las fuentes oficiales siempre en cada país, porque hay de todo. El Internet es muy bueno, pero asimismo estamos invadidos de información no necesariamente cierta. Entonces, el niño o el evento la niña provocan sequías en uno o en otro lugar, dependiendo de las características. Generalmente pasa esto, sobre todo cuando son eventos muy intensos. En otros sitios, en cambio, el evento del niño o el evento de la niña provocan inundaciones. En otros sitios hay un incremento de los huracanes o de las tormentas tropicales, etc. Hay una diversa manifestación de eventos en diferentes partes del mundo, con la aparición de los eventos El Niño, que son parte de lo que se conoce como la variabilidad climática. Ahora, ya vamos a ver esto bien, de qué es esto de la variabilidad climática que habíamos mencionado hace un momentito, y de cambio climático sin entrar en muchos detalles. Una imagen tomada del IRI de la Universidad de Columbia, justamente, muestra en promedio cuáles son los efectos que tiene el evento del niño sobre la lluvia a nivel global. Lo que les comentaba, el evento del niño no solo afecta a la región del Pacífico ecuatorial, donde los impactos son tal vez los más severos, fuertes, directos, pero finalmente a través de lo que se llama teleconexiones de estos sistemas climáticos, hay afectación en todas partes. Entonces esas zonas que están en verde se vuelven generalmente más lluviosas de lo normal, y las que están en amarillo se vuelven más secas de lo normal. En promedio, en general, la mayor parte de las veces, no lo tomemos como algo categórico. En cambio, con los huracanes, ¿qué ocurre durante los eventos El Niño con los huracanes, sobre todo en la región del Caribe y en el Pacífico Norte? Durante los eventos El Niño, por las características y el comportamiento del viento y otros factores de temperatura del océano, hay menor cantidad de huracanes en el Caribe durante los eventos El Niño. Frecuentemente ocurre así. En cambio, durante los eventos El Niño hay mayor cantidad de huracanes del lado del Océano Pacífico Norte. Esas tormentas que se generan en el Pacífico Norte generan un oleaje, digamos, extremo que afecta las costas de este lado de América del Sur también, y América Central. En cambio, la niña, igual una imagen tomada del IRI, de la Universidad de Columbia, muestra lo mismo. ¿Cuál es la distribución promedio de las lluvias o cómo se afectan las lluvias debido al evento de la niña? Asimismo, el impacto es global. Entonces, en verde vemos zonas que se vuelven más lluviosas que lo normal y otras que se vuelven más secas que lo normal. Generalmente ocurre así. Y en cambio, durante los eventos La Niña hay mayor cantidad de huracanes en el Caribe y menor cantidad de huracanes en la parte del Pacífico Norte. Ahora, para tratar de entender esas diferencias, que sí son importantes a la hora de tomar decisiones y a la hora de analizar entre qué es la variabilidad climática y qué es el cambio climático, voy a poner, es una definición que me pareció muy práctica, del doctor José Daniel Pavón, de la Universidad Nacional de Colombia, exdirector de CIFEN, donde él dice, la variabilidad climática son las fluctuaciones, es decir, los cambios que hay de las condiciones predominantes de una zona, es decir, del clima de una zona. La variabilidad climática es una fluctuación en el clima de una zona. Mientras que el cambio climático es una modificación de esas condiciones normales, de esas condiciones climáticas, a largo plazo.
esa gráfica tal vez ayuda a entender un poco esta definición. Esas líneas rojas fluctuantes, imaginemos las que son años o registros de lluvia, ¿ya? Y que se mueven en una línea, digamos, promedio, una línea del clima. Durante estos meses, las lluvias en esta región de América Central son de tal forma, y se mueven alrededor de ese promedio. Años más lluviosos, años menos lluviosos, años que están cerca del normal, y así. Pero cada cierto tiempo, debido a eventos del niño o eventos de la niña, por ejemplo, no es la única causa, pero por ejemplo, hay años mucho más lluviosos, hay años mucho más secos que esa parte de la variabilidad. ¿Okay? Ahora, pero el cambio climático, ¿qué es lo que está haciendo? Que esa línea normal se vaya haciendo se vaya incrementando. Si es que en mi zona, por ejemplo, tengo con cambio climático más lluvias, esa línea promedio, esa línea que considero normal, se va haciendo cada vez más grande, ¿ya? Entonces, la variabilidad va a continuar. Vamos a tener todavía años muy lluviosos, todavía vamos a tener años muy secos, pero que se van a estar moviendo en una línea que se está haciendo cada vez más intensa, digamos. ¿Okay? Entonces, variabilidad climática es una anomalía climática marcada. Es temporal, por ejemplo, el niño o la niña, de 1 a 2 años, etc. Es fácilmente identificable porque uno puede saber o puede detectar, bueno, ha llovido mucho más de lo normal en estos tiempos. Entonces se puede identificar cuál es esa anomalía y por qué tiene fin. Y durante esos ciclos, durante esos periodos pueden darse estos eventos. Y durante el ciclo de vida humana hay varios periodos en los que ocurre estos eventos de variabilidad climática extrema. De estos eventos extremos de variabilidad climática. Eventos del niño, eventos de la niña han venido ocurriendo de lo que se tiene registro, desde hace muchos siglos. Entonces, han venido ocurriendo y van a continuar ocurriendo. No sabemos cuándo, cada vez nos podemos aproximar mucho más, con 6, 7 meses, digamos, podremos anticipar con cierto grado de certeza, pero no más allá de eso. Lo que sí sabemos es que eventos del niño, como los del 97 y como los del 82 y como el 91, y etcétera, van a volver a ocurrir. Y los impactos que provocaron van a volver a ocurrir. Y de ahí que debemos estar preparados para eso, saber que esos eventos se van a presentar nuevamente. Eventos del niño o eventos de la niña de esas magnitudes se van a presentar nuevamente y que el clima nos va a seguir golpeando con la variabilidad, con los extremos de la variabilidad climática. El cambio climático, en cambio, ocurre paulatinamente, muy lento, casi que imperceptible. Se extiende por un largo periodo, es muy poco notorio, y durante un ciclo de vida, una persona es muy difícil de detectar, aunque uno diga, bueno, cuando yo era niño llovía más, hacía más frío, hacía más calor. En muchos casos es difícil de establecer esto. Pero existe. Ya tal vez hace unos años había algunas discusiones de que si había o no cambio climático, pero yo creo que eso ya no es discutible. Hay muchísimas evidencias de que el clima está cambiando, y cuando digo clima es que hay parámetros climáticos como lluvia, o temperatura, o humedad, etcétera, que están cambiando. Ahora, hagamos aquí una pausa. Vamos a pedirles su intervención en esto. Queríamos consultarles en cuáles consideran ustedes que es el principal impacto del clima extremo, es decir, de los extremos de la variabilidad climática en el territorio donde ustedes viven, donde habitan. Teníamos que limitarlos, puede que haya muchos más, pero queremos ver cuál es el principal. ¿Serán inundaciones? ¿Serán que más afectan las sequías? ¿Serán que más afectan los deslaves, los deslizamientos, los huaicos, tratando de englobar esos 3 eventos en esas palabras?
¿Serán las olas de calor? ¿Serán las olas de frío? ¿Cuáles consideran ustedes que es el principal impacto cuando el clima se comporta de manera extrema en su territorio? Por favor, sus respuestas. A ver, ya estamos viendo. Vemos que, tal como muchos estudios muestran, las inundaciones y las sequías son los que más impactan. Las inundaciones, según las votaciones que estamos viendo, tienen alrededor del 40% y un 30% las sequías. Y estos relacionados, sobre todo las inundaciones, a las variaciones en las precipitaciones. De ahí lo importante que es mantener, primero, mediciones de este parámetro de precipitación, y en el caso de la sequía, aparte de la precipitación, también la temperatura, la humedad del suelo, etc. Así que, bueno, y seguro, en algunos casos también se presentan estos otros eventos, aun cuando las olas de calor y las olas de frío suelen ser de más corto plazo, pues seguro también se presentan, y los excesos de lluvia y también seguro en algunas regiones donde es propicio que esto se dé, deslaves, deslizamientos, huaicos, etc. Así que, bueno, el clima, y todos estamos conscientes de que el clima y sus eventos extremos, manifestaciones extremas, nos golpean, y nos golpean de manera frecuente, y posiblemente nos golpean de manera anual. Ahora, metámonos un poco más en el tema que nos convoca a esto, el cambio climático, cómo está relacionado con la salud. Algunos estudios, como este estudio, este grupo, Lancet Countdown, en su reporte 2021, mencionaba que en los últimos 30 años se ha duplicado el número de días que son climáticamente adecuados, es decir, que las condiciones ambientales son las propicias, las adecuadas para el desarrollo de esta bacteria. Discúlpenme, no es mi área, bacteria Vibrio, que causa gran parte de las enfermedades diarréicas en gran parte del mundo, y también se muestran las condiciones propicias para el desarrollo de vectores que finalmente provocan dengue, malaria y otras enfermedades de transmisión de ese estilo. Otros hallazgos de este estudio o de este reporte es que, estimulado por el cambio climático, el dengue es, según el reporte, la enfermedad viral transmitida por mosquitos que se propaga con mayor rapidez en el mundo. Entonces, el clima y el clima cambiante está generando ambientes propicios para que estas enfermedades puedan tener un comportamiento más acelerado o impactante. Otro hallazgo, que 9 de los 10 años más propicios para la transmisión del dengue se han producido desde el año 2000. Señal clara de que desde hace 2 décadas el clima cambiante está provocando eventos extremos de todo tipo, no solo climáticos, sino también eventos de problemas en la salud. Esto ha permitido que los mosquitos invadan territorios, en toda Europa, por ejemplo, de acuerdo a este estudio, y que alrededor de la mitad de la población del mundo está en riesgo de estas enfermedades que antes no eran muy típicas que se den. Según la OMS, el cambio climático influye en determinantes sociales, ambientales de la salud. Pues se sabe que aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y vivienda segura generan condiciones que reducen la vulnerabilidad de la población a estos efectos. Según proyecciones, se prevé que entre el 2030 y el 2050, eso es ya mismo, el cambio climático causará unas 250.000 muertes adicionales cada año debido a malnutrición, paludismo, diarrea, estrés por olas de calor, que está generando muchísimas muertes por infartos, sobre todo en latitudes muy altas o muy al sur, donde los
los cambios estacionales son muy fuertes, muy extremos. Se estima que el costo de los daños directos para la salud, es decir, sin incluir algunas otras cosas como aguas, agricultura y saneamiento, serían de unos 2.000 a 4.000 millones de dólares de aquí al 2030. Y bueno, es fácilmente deducible que en las zonas de los países de poco desarrollo, como en la mayoría de nuestros países, serán los menos capacitados para prepararse para responder a esto, por temas financieros, por temas estructurales, por otros factores, pero vamos, sabemos que estas cosas pueden ocurrir, así que es tiempo de estar preparándonos para lo que pueda ocurrir. De hecho, está ocurriendo. Veíamos en la encuesta inicial que ustedes respondieron que temas como la concientización, que educación, eran importantes para tener una buena comunidad de práctica en la región. También hablaban de transdisciplinaridad, es decir, que este no es un tema aislado, no es un tema de los meteorólogos, no es un tema de los oceanógrafos, no es un tema de los médicos, no es un tema de los políticos, es un tema de todo, de los educadores, de los comunicadores, de todo, finalmente. Ahora, el clima, ¿qué provoca y en un tema real que está actualmente azotando muchas regiones del mundo? Son las migraciones, y esto no es algo nuevo. Se tiene registro que desde hace unos 45.000 años los cambios ambientales y los desastres naturales jugaron siempre un papel en la distribución de la población en el planeta a lo largo de la historia. Esto tomado del Instituto Internacional de Migraciones, si no me equivoco, la institución. Por ejemplo, el colapso de la civilización maya, según algunos estudios, entre otros factores también, políticos, etcétera, pero se considera también que un factor importante para el colapso de la civilización fue una sequía extrema, de alrededor de que las lluvias durante varias décadas se redujo a poco menos de la mitad. Se cree que un periodo de calentamiento también ayudó, es decir, el clima cambiante no solo genera impactos negativos, sino que genera cambios, y tenemos que ver cuáles son esos cambios, analizar cuáles son esos cambios y ver cómo podemos tomar ventaja más bien de aquello. No solo es tragedia, es tragedia si no se atiende, pero también pueden ser oportunidades si se manejan de la manera correcta. Entonces, se cree, por ejemplo, que la civilización inca, los incas, lograron poblar regiones andinas altas, bien altas, para cultivos debido a estos cambios en las temperaturas. Según el Banco Mundial, ha presentado proyecciones sobre la migración climática interna y estiman que unos 140 millones de personas para el 2050 estarán envueltas en temas migratorios debido al clima en 3 grandes regiones del mundo, incluyéndonos, si es que no se toman medidas para esto. La reubicación, y aquí viene un tema también de salud. Hablamos generalmente de la salud física, pero, por ejemplo, la reubicación, la migración, el moverme de mi cultura hacia otra cultura, de mi región hacia otra región, genera, por supuesto, amenazas para la salud física, ya que hay un cambio en la dieta, hay un cambio en temas de pesca y agricultura, la dieta finalmente, y estas pueden verse interrumpidas, pero también hay impactos en la salud mental. Esto me pareció interesante recoger, porque a veces no se presta mucha atención a estos temas. No solo es la salud física, sino también la salud mental de las personas que, bueno, pierden su apego, la conexión con el lugar al que pertenecen, con la familia cercana, etc. Entonces, la crisis climática está
ya teniendo efecto. Como mencionábamos, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, unos 17 millones de personas tuvieron que abandonar sus casas el año pasado debido a desastres naturales de diferente naturaleza. Igual que como ustedes respondieron, los estudios muestran que esos impactos, no digamos desastres naturales, sino desastres de origen natural, generados principalmente por inundaciones y generados también por sequías. Esto provocó el desplazamiento de un gran número de personas en los últimos años. Se encontró también un dato interesante, que les comento. Se encontró que hubo alrededor de 300.000 muertes prematuras relacionadas con olas de calor en personas mayores de 65 años en el año 2018. Esto en climas extremos, en regiones de climas extremos. Para los que vivimos en la región ecuatorial, esto no es tan sencillo de asimilar, porque, digamos, las variaciones no son tan extremas como ocurren en latitudes altas o en latitudes muy bajas, muy al sur o muy al norte. Pero esto, cerca de 300.000 muertes prematuras de personas mayores de 65 años provocadas por extremos en la temperatura. En el 2020, por ejemplo, en Australia, se analizó el deterioro de la salud mental de los agricultores que se vieron afectados por la sequía, por los incendios forestales. Se concluyó que entre el 2015 y 2019, el número de personas expuestas a incendios forestales, una derivación de lo que la sequía puede provocar, aumentó en 128 países donde se tenían registros, en comparación con lo que había ocurrido en una línea base establecida en el 2001-2004. Es decir, el número de incendios forestales se está incrementando, casi seguro atribuible a los incrementos en la temperatura ambiental. Esto tomado de Meteorrex. Ahora, Carolina Portalupi me compartió este caso de un estudio realizado acá en la ciudad de Guayaquil, de donde estamos hablando. Un estudio del caso del dengue en Guayaquil. El dengue en Guayaquil existe desde hace algunos años de manera endémica, aunque hay tal vez no muchos estudios de cuál es esa tendencia histórica de los factores que han provocado esto, pero este estudio trató de apuntar esto, de relacionar cuáles son esos factores ambientales en el comportamiento o en la manifestación del dengue en Guayaquil durante un periodo 2010 al 2014. Entonces se hizo una investigación de registros que se tenían de ese periodo, de algunas variables climáticas y de los casos de dengue. Se analizó la lluvia, se analizó la temperatura, se analizó la humedad y los vientos por periodos divididos en semanas epidemiológicas. Entonces, algunos de los resultados que se obtuvo de este estudio, que al observar el dengue por estos periodos de semanas epidemiológicas, comparados o contrastados con la cantidad de lluvia, muestra que no hay una escasa relación. Habría que explicarlo de alguna manera, pero hay una escasa relación directa, al menos, o inmediata entre la cantidad de lluvia y el número de casos de dengue. Pero en cuanto a la temperatura, sí, la temperatura ambiental, que cuando las temperaturas estaban entre 23 y 28, no había mayor incidencia de dengue, y sin embargo, cuando esta aumentaba entre 28 y 33, que son temperaturas promedio que pueden darse en la ciudad en ciertas épocas, los casos se incrementaron. Ahora, por otro lado, la humedad sí tiene una estrecha relación en la aparición, según el estudio,
la aparición de los casos de dengue. Aumentaron entre el 50 y el 80%. Cuando la humedad ambiental está por encima del 70%. Es decir, que una humedad promedio alta entre las semanas epidemiológicas de la 1 a la 20, que es, para el caso de la ciudad, la época de lluvia, hay un incremento marcado en el número de estos casos de dengue. También se analizaron los vientos y las ráfagas de viento, en las que se demuestra que cuando los vientos disminuyen, la presentación de casos también disminuye. Entonces hay una relación directa entre la ausencia de entre el viento y el número de casos de dengue. Se relacionó también entonces el comportamiento del dengue en la ciudad, en 2010-2014, con lo que ocurre con la temperatura del mar en una región cercana a la costa del Ecuador, junto a la costa del Ecuador, que se la conoce como, asimismo, como veíamos el Niño, esa región llamada 3.4, esta región a la que me refiero, se conoce como Niño 1+2, que cubre parte del Ecuador y norte del Perú, y se extiende hasta un poco antes de las Galápagos, algo así, pero es una región cercana. Entonces se analizó la relación entre el dengue y esos cambios en esta región costera, en la temperatura del mar en esta región costera, y se ve que hay un factor que lo influencia directamente. Esto es porque el aumento en la temperatura del mar en esa región aumenta la temperatura del aire acá, y aumenta la humedad, y aumenta posiblemente las lluvias, y disminuyen los vientos. Esta gráfica solo para mostrar la incidencia del número de casos de dengue en la ciudad. Esto cerca de los valores altos que se ven ahí, cerca de la estación de lluvia, posiblemente en febrero-marzo 2020, en donde el incremento es bastante severo. Que no es el único factor, por supuesto. No es que llueve más, hay más temperatura, hay más humedad, hay más temperatura, que el viento disminuye, entonces tengo casos de dengue. Definitivamente no es el único factor. Hay otros factores, por supuesto, infraestructura de salud, etc. Pero es finalmente un factor a considerar para tomar medidas de prevención al respecto. Ahora, ya para ir terminando con esta parte de la charla, algunas ideas de trabajos, de ejercicios, de estudios que se podrían poner en práctica. Por ejemplo, podríamos empezar revisando el número de eventos de temperatura, teniendo datos diarios, por ejemplo, y de lluvias, en los que se superó cierto umbral, que yo sé que para mi región podrían ser indicadores de aumento del número de casos de la enfermedad o de la epidemia que yo quisiera analizar. Por ejemplo, casos de cólera, casos de dengue, de malaria, de asma, etc. Entonces, ¿cuántas veces durante las últimas décadas tuve eventos en los que superé cierto límite? Por ejemplo, ¿cuántas veces en el año 2020 superé los 27 grados de temperatura? ¿Cuántas veces en el 2021? ¿Cuántas veces en el 2022? Etcétera. Y ver si hay una tendencia para el incremento de este número de eventos. ¿Se están incrementando? ¿Están disminuyendo? ¿No hay mayores cambios? Etcétera. Ahora, si esto es así, y hay cambios, entonces existe un potencial incremento de posibilidades de que enfermedades como dengue y malaria, por ejemplo, se incrementen. Solamente tomando en cuenta, claro, estos factores climáticos. Ahora, este trabajo o estas ideas que se pueden
se pueden ir desarrollando como estudios, requiere de la participación de diferentes prácticas, de diferentes grupos de conocimiento, de la creación, lo que hablábamos al inicio, de la creación de comunidades de práctica que se encarguen de analizar y tomar en cuenta este tipo de problemática, este tipo de factores. Medidas que posiblemente se puedan tomar, esto tomado de un extracto de lo que la Organización Meteorológica Mundial, en un reporte del 2021, comentaba en estos casos. Una, evaluar la vulnerabilidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Para qué? O sea, vulnerabilidad ante la interrupción o la vulnerabilidad a que se vean interrumpidos por eventos extremos de la variabilidad climática o tendencias climáticas de largo plazo provocadas por el cambio climático. Mejorar la inversión en infraestructura del Sistema Nacional de Salud para fortalecer la resiliencia de los sistemas de información, los sistemas de comunicación, las instalaciones de salud, la preparación y el número de personal profesional para atender esto. Muchísima capacitación en prevención y control de enfermedades que son sensibles o potenciadas por el clima. Integrar el cambio climático y los riesgos para la salud en los programas de salud pública que se tienen ya en todos los países, y capacitación en el servicio y también en los planes de estudio que se están desarrollando en temas de salud, incluir estos temas, porque ya vemos que el clima influencia de manera directa, no el único, pero influencia de manera directa en los temas de salud, de muchas maneras, de muchas formas, y aquí solo hemos visto algunas, seguramente hay muchas más. Igual, según la Organización Meteorológica, algunas medidas de adaptación que se puedan tomar en estos casos. Las campañas de concientización, ustedes lo mencionaron, creo que como número 1 en la encuesta del inicio, sobre los impactos que pueda tener el cambio climático en temas de salud. Establecer comités nacionales para preparación, en muchos países ya está esto hecho, de manera interdisciplinaria, interministerial. Desarrollo de sistemas de alerta temprana en salud también, así como hay desarrollos de sistemas de alerta temprana, desde lo que yo conozco de inundaciones, de sequías, etcétera, pues también para temas de salud. Promoción y colaboración intersectorial, internacional, sobre opciones para adaptarse en salud. Hay bastante material desarrollado, hay bastantes cosas hechas. Lo importante es que haya grupos que se reúnan y se preparen y trabajen, planteen proyectos, ideas, actividades en este sentido. Mejorar la preparación y la respuesta ante desastres a nivel ya de comunidades. Y para ir terminando, también un mensaje corto de lo que la Organización Mundial de la Salud menciona, es que a corto y mediano plazo los efectos del cambio climático sobre la salud vendrán determinados principalmente por la vulnerabilidad de las poblaciones. Es decir, debemos analizar qué tan vulnerables son las poblaciones, los territorios, a nivel local ante estos efectos de cambio climático en la salud. ¿Cuáles son esos factores que me vuelven vulnerable para que las autoridades puedan tomar medidas en ese sentido, que se pueda priorizar cuáles son los factores que generan vulnerabilidad para tomar medidas priorizadas en esos factores? Mejorar bueno, también la resiliencia, que tiene que ver con todos estos estudios de riesgo. Bueno, para lograr medidas finalmente de adaptación. Ahora, para cerrar, quisiéramos de nuevo tomar su tiempo para que nos cuenten, den su opinión de cuáles creen que es el principal problema de salud que consideran ustedes que el clima pueda causar en su territorio. Dengue, malaria, o enfermedades similares a estas, o enfermedades de la piel,
enfermedades estomacales, o enfermedades cardíacas, o enfermedades respiratorias. Solamente para explorar brevemente sus opiniones, posiblemente más de una de estas ustedes quisieran responder, pero no estoy seguro, creo que la plataforma permite una de ellas, pero en todo caso, por favor, sus opiniones al respecto a cuáles consideran el principal problema de salud que el clima pueda provocar en su territorio. Los vemos. Ya, ahí están los resultados. Definitivamente, cerca del 60% de ustedes consideran que las principales enfermedades pueden ser estas relacionadas a dengue, malaria y parecidas. Y también las enfermedades respiratorias ocupan una votación importante, cerca del 30%. Muy bien, muchas gracias por esto. Eso. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias al doctor Juan José Nieto del CIFEN, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Vamos ahora con la doctora Carolina Portaluppi. Voy a compartir. Un momento. La doctora Carolina Portaluppi Castro nos acompaña desde la Universidad Casa Grande en Ecuador. Ella es economista, tiene una formación de posgrado en Desarrollo Humano y Educación, es coordinadora de la maestría en Administración Pública y docente de Políticas Públicas en la Universidad Casa Grande. Es docente de Políticas Públicas para la reducción del riesgo de desastres en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene formación y experiencia en el campo de la gestión integral de riesgos de desastres, reducción de riesgos en comunidades educativas, desarrollo humano, políticas públicas y economía. Tiene experiencia en gerencia social, planificación y gestión del ciclo de proyectos. Tiene una gran trayectoria en el sector de organizaciones sociales de desarrollo, cooperación internacional, el sistema de Naciones Unidas, el sector público y la academia. Fue integrante del equipo evaluador de los efectos e impactos de la pandemia COVID-19 entre marzo y diciembre del 2020 en Ecuador y acompañó a la vicepresidencia de la República en la implementación de acciones de mitigación durante la pandemia. Como asistencia técnica de UNICEF, coordinó la formulación de la primera política de reducción del riesgo de desastres en la comunidad educativa en Ecuador y el proyecto de inversión pública cuatrienal. Tuvo la secretaría pro tempore de UNASUR en Haití, fue asesora del PNUD para la recuperación post-sismos en México en 2017 y en calidad de ministra del Litoral coordinó la respuesta humanitaria en las inundaciones en Ecuador en el 2008. Les dejo ahora con Carolina Portaluppi Castro. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy a este curso. Bienvenida. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí. Quiero preguntarles si están viendo la presentación. ¿Se ve la presentación? Se ve muy bien. Ok, bueno, en primer lugar, agradecer a quienes organizan este curso, Respuesta al Cambio Climático para la Salud en Latinoamérica, y decirles que desde mi trayectoria y de mi itinerario de formación profesional y de trabajo, mi abordaje va a ser desde la recuperación post-desastre como una oportunidad para incorporar medidas de adaptación, mitigación y aumento de la resiliencia. Brevemente vamos a compartir los objetivos de aprendizaje, algunas nociones preliminares, vamos a situarnos en la gestión integral del riesgo de desastres y particularmente en uno de sus procesos más importantes, pero quizás el menos abordado, el de la recuperación post-desastre, y vamos a compartir algunos casos de El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Ecuador.
El objetivo planteado para esta sesión es definir el papel que la reducción del riesgo de desastres puede tener y el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación en la prevención de impactos en la salud de eventos climáticos extremos. Y como les mencionaba, inicialmente me gustaría pasar revista brevemente solamente para recordar algunas nociones que ya han sido abordadas durante este curso. Uno tiene que ver con el carácter sistémico y multidimensional del riesgo. Otro con el hecho que desde el punto de vista del riesgo de desastres, el cambio climático es quizás la mayor amenaza del siglo XXI, incluyendo sus efectos e impactos en la salud mundial, como lo señala la Organización Panamericana de la Salud. También esta relación, que me parece que fue muy bien abordada tanto por Gilma como por Mercy Borbor, entre riesgo climático, riesgo de desastres, desde esta mirada de salud, y también cómo se construye, digamos, los riesgos, tanto cómo se construye el riesgo climático, cómo se construye el riesgo de desastres y un poco los aspectos comunes que existen entre ellos. En este caso, yo me sitúo desde la perspectiva de la construcción social del riesgo de desastres, que finalmente se representa con esta ecuación, donde por un lado están las amenazas, el cambio climático como una de las principales amenazas, la vulnerabilidad y la exposición, y una relación inversamente proporcional con lo que desde el riesgo de desastres se conoce con el concepto de capacidad. Aquí me gustaría compartir con ustedes, digamos, en el círculo pequeño están un poco estas relaciones entre cambio climático, eventos climáticos extremos, cómo estos eventos climáticos extremos aumentan el riesgo de desastres, cómo esto tiene efectos e impactos en la salud, y luego cómo en ese contexto aparecen, digamos, los procesos de recuperación post-desastre, que incluyen este concepto de reconstruir mejor, o en inglés el concepto de Build Back Better, y que incluye a su vez la necesidad, digamos, de incorporar medidas de capacidad de adaptación y de aumento de la resiliencia y también de mitigación. Esto que ocurre, digamos, y que en el caso, digamos, de la presentación de Juan José nos ha mostrado muy claramente, digamos, cómo esto está determinando los temas de eventos como el niño y la niña. Luego en rojo lo que coloco en la parte, digamos, exterior es cómo esto que ocurre en nuestra realidad se vincula con este concepto de la gestión integral del riesgo de desastres y sus principales procesos. Entonces, la necesidad, por ejemplo, de tener unos fuertes preparativos, tanto para la respuesta como para la recuperación. Hasta hace poco tiempo solo hablábamos de preparativos para la respuesta, pero cada vez hablamos más de preparativos también para la recuperación post-desastre. Luego, ocurridos los desastres, necesitamos tener una fuerte capacidad para responder de manera integral, sobre todo protegiendo socialmente a la población, pero también protegiendo a la naturaleza, que es algo relativamente nuevo para nuestro contexto latinoamericano, y incluyendo medidas también de mitigación frente al riesgo. Y una vez, digamos, que los temas de la respuesta y de la mitigación empiezan, por decirlo de alguna manera, a disminuir, necesitamos pensar el proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación, incluyendo la idea de reconstruir mejor y no dejar a nadie atrás, incluyendo estas medidas de reducción del riesgo, de adaptación y de mitigación al cambio climático, reconociendo en este caso las relaciones cada vez más crecientes e intensas entre cambio climático y riesgo de desastres. Me gustaría preguntarles ahora a ustedes, ¿cuál de los siguientes procesos de la gestión integral del riesgo de desastres son para ustedes los más conocidos? La comprensión del riesgo, los preparativos para la respuesta humanitaria, la prevención del riesgo de desastres, la respuesta humanitaria frente a emergencias y desastres, la mitigación, los preparativos para la recuperación,
o los procesos de recuperación. Pedirles a ustedes desde su experiencia con cuáles de estos procesos ustedes de manera personal están más familiarizados o en cada uno de sus países pues son los procesos preponderantes. Ustedes tienen la palabra. Vamos a tomar un minuto para saber un poco cuál es la temperatura en sus países. ¿Cuál de estos procesos de la gestión integral del riesgo de desastres es el que ustedes más conocen, están más familiarizados o es el preponderante en sus países? Ok, bueno, es un poco, digamos, lo que ustedes han identificado es un poco lo que ocurre en la realidad. El tema de preparativos, sobre todo preparativos para la respuesta, es, digamos, un proceso que nuestros países han ido avanzando en ello. La comprensión también de los riesgos, algo en temas de prevención y de respuesta humanitaria, la mitigación frente al riesgo de desastres y el proceso menos abordado efectivamente, ustedes tienen razón, es el de los preparativos para la recuperación y la propia recuperación. Hasta hace relativamente poco tiempo, los procesos de recuperación post-desastre eran procesos espontáneos que las propias comunidades llevaban adelante con un poco de apoyo, de cooperación internacional y muy poca responsabilidad de nuestros estados. No obstante, cada vez más se ha tomado conciencia de la importancia de prepararse para la recuperación y de planificar la recuperación post-desastre, porque desde la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo se considera que la recuperación es este proceso relacionado con decisiones y acciones que se toman luego de un desastre con el objeto de restaurar las condiciones de vida de las comunidades afectadas, al mismo tiempo que se promueven y facilitan a su vez los cambios necesarios para la reducción de desastres. Es decir, no se trata de volver, digamos, a reconstruir los mismos riesgos, sino a introducir procesos de recuperación, incluyendo rehabilitación y reconstrucción, como oportunidades para desarrollar y aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres. Aquí, por ejemplo, también un poco relacionado con la lámina que mostramos y que analizamos hace algunos momentos, en este caso la mirada es ver la gestión integral del riesgo de desastres desde la perspectiva del cambio climático y la salud, pero desde una perspectiva de la recuperación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el círculo interno cómo cada vez más el cambio climático crea estos eventos climáticos extremos, los potencia. Juan José los mencionaba: inundaciones, sequías, olas de calor, tormentas fuertes, aumentos del nivel del mar. Cómo esto incrementa el riesgo de desastres y tiene efectos e impactos directos en la salud, que aquí también durante el curso ya se han abordado: incremento de morbilidad y mortalidad, enfermedades de vías respiratorias por vectores, inseguridad alimentaria, enfermedades relacionadas con el agua, desnutrición y desplazamientos. Y cómo el reto en este caso es llevar adelante estos procesos de recuperación enfocados en esos efectos y en esos impactos sin dejar a nadie atrás, pero al mismo tiempo, como dice el concepto, abordando las causas subyacentes y reduciendo las vulnerabilidades y los riesgos. Es decir, dentro de este concepto de recuperación se incluyen medidas, por ejemplo, de reducción de pobreza y de desigualdades, de aumento de protección social, de prevención y promoción de salud, a inversiones en agua y saneamiento básico, en la gestión de residuos sólidos, en la conservación y la restauración de los bosques, por ejemplo. Y luego también, digamos, la idea es de alguna manera intervenir en aquellos patrones productivos y de consumo que son insostenibles
y que son de alguna manera los responsables, por decirlo así, del incremento o del cambio climático. Me gustaría preguntarles ahora si ustedes conocen la metodología de evaluación post-desastre, que por sus siglas en inglés se conoce con el nombre de Post-Disaster Needs Assessment o PDNA. Saber si conocen esta metodología, si están familiarizados. Si saben si se está usando o no, digamos, en sus países. Ok. Bueno, me gustaría entonces, es un 6% de participantes responden que sí, un 94% señalan que no. Decirles entonces que me gustaría compartir con ustedes qué es esta metodología y por qué la quiero traer acá. El Post-Disaster Needs Assessment, o PDNA por sus siglas en inglés, es una metodología que ha sido armonizada entre el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, pero que cada vez, digamos, tiene más suscriptores, por decirlo así, a nivel global, y es una metodología para estimar las necesidades de recuperación después de un evento desastroso. Y la idea es que con base en esas necesidades de recuperación que tienen que ser priorizadas, se formula una estrategia de recuperación que permite, digamos, movilizar recursos financieros y técnicos para que estos procesos de recuperación, que como ustedes bien lo han señalado, son procesos que relativamente recientes en la agenda de reducción de riesgos de desastres, puedan implementarse. Esta metodología aborda, digamos, todos los sectores, el sector productivo y todas las actividades, digamos, principales, las principales actividades económicas en un país. También aborda el análisis de los efectos y los impactos en el sector social, particularmente vivienda, educación, salud, cultura, y también los efectos e impactos en infraestructura, agua y saneamiento, infraestructura comunitaria, electricidad, transporte, telecomunicaciones. También, digamos, es una metodología que no solo tiene una mirada sectorial, sino que incluye una mirada de ejes transversales, los temas de género, de gobernabilidad, de ambiente, de reducción del riesgo de desastres y también de empleo y de medios de vida. Este es un típico proceso de, digamos, de la metodología PDNA. Tiene estos 5 pasos, se parte siempre de un contexto. ¿Cuál era el contexto predesastre o cuál era la línea base predesastre en ese país o en ese territorio afectado? Luego se analizan los efectos y esos efectos, digamos, son resultados directos del desastre, pero se analizan en estos desde estas distintas dimensiones. Una dimensión de efecto en infraestructura y activos físicos, una dimensión de efecto en la producción, distribución y acceso a bienes y servicios, un efecto en la gobernabilidad y un efecto en el aumento del riesgo. Y también con base en esos efectos se analizan los impactos económicos que el desastre ha tenido, pero también los impactos humanos y sociales. Sobre la base de estos 3 primeros pasos, se establecen cuáles son las necesidades o las brechas de recuperación y cuando se analizan estas necesidades, se incluye este concepto de el Build Back Better o del reconstruir mejor, incluyendo medidas de reducción del riesgo de desastres, que pueden incluir también medidas de adaptación y de mitigación, en este caso a cambio climático. Y sobre la base de estas necesidades de recuperación se definen las estrategias. Estos son los 5 pasos que sigue esta metodología. Me parece interesante destacar, digamos, esto que mencionaba,
que la metodología ve, en cada sector, ve estas 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque hasta hace relativamente poco tiempo, cuando hacíamos la evaluación, por ejemplo, que una emergencia y un desastre tenía en un territorio o en un país o en un sector, lo que la mirada primordial, la mirada preponderante era qué impacto o qué efecto había tenido esto en la infraestructura y los activos físicos. Y a lo sumo, cuando hacíamos evaluaciones post-desastre, teníamos una mirada asociada sobre todo a los efectos y los impactos en infraestructura y los activos. ¿Cuántas instituciones de salud, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cuántas ambulancias, cuánto equipo, cuántas escuelas, cuántos centros de acopio, etcétera, etcétera? Pero el PDNA, por sus siglas en inglés, tiene una mirada mucho más comprensiva que establece, digamos, o evalúa los efectos en la infraestructura y los activos físicos o en los daños, como se llama, pero también tiene esta otra mirada que incluye el tema de el acceso a la producción y el acceso a bienes y servicios, los temas de gobernabilidad y también el tema del aumento de la vulnerabilidad y del riesgo. Esta metodología se está usando cada vez más y realmente ofrece la oportunidad de tener una sola evaluación, porque ese era también otro problema que teníamos, que cuando ocurría un desastre teníamos muchas evaluaciones que se realizaban y muchas veces información, digamos, que no servía porque era muy dispersa, muy diversa, en algunos casos hasta contradictoria para la toma de decisiones. Aquí solo mencionarles que entre 2020 y 2021 se realizó con esta metodología la evaluación socioeconómica de COVID en Ecuador, también en San Vincent y Granadinas por la erupción de un volcán, también en El Salvador se hizo una evaluación que integró digamos, la evaluación del COVID, pero también de la tormenta tropical, también en Guatemala por la tormenta, el fenómeno tropical, también en República Dominicana, también en Haití después del sismo y en Uruguay también en el contexto de COVID. Esto es algo interesante porque esta metodología que sufrió una adaptación para el contexto de COVID, por eso hablamos de PDNA/CRNA, que es COVID Recovery Need Assessment, tiene la flexibilidad para adaptarse a distintos contextos. Me gustaría brevemente compartir algunos ejemplos. Tenemos ya ¿sí? poco tiempo para terminar esta presentación. Sí, para poder responder. Ya sí. Son un poquito más de 20 minutos, sí. Ok, voy muy rápido. Solamente algunos ejemplos. En el caso de El Salvador, por ejemplo, lo más interesante de esta experiencia es que integró 2 eventos, el efecto de COVID y el efecto de las tormentas tropicales. Y como ustedes pueden ver en esta lámina, los efectos en salud son sumamente importantes y aparecen sobre todo como pérdidas. En el caso de Guatemala, aquí lo importante de Guatemala es que cuando en el primer paso de la metodología se analiza el contexto, nos damos cuenta cómo los niveles de vulnerabilidad en el caso de Guatemala explican, digamos, los principales efectos, severos efectos del fenómeno tropical. A partir de ese análisis, Guatemala estableció una estrategia de recuperación que incluye una visión, unos principios y unas líneas estratégicas y unas líneas de acción. En el caso de Dominicana, aquí lo interesante de Dominicana es que aquí se analiza COVID y vemos cómo el tema de salud, digamos, es el segundo sector más afectado y el principal sector social afectado con un 14.52 de las pérdidas, pero me interesa de Dominicana sobre todo cómo establecen su estrategia de recuperación y miren cómo este eje número 2, que está aquí, recuperación social, incluyente y transformadora, lo bajan, digamos, y lo vinculan con su planificación nacional y también con su estrategia nacional de desarrollo.
Y en el caso de Ecuador ocurre algo muy parecido. También salud es un sector afectado, es el principal sector social afectado, y lo interesante de Ecuador es cómo cuando se hace la evaluación se incluye lo que decía Juan José, un análisis de la vulnerabilidad institucional del sector salud y cómo eso establece medidas, digamos, posibilita incluir medidas de adaptación con respecto a los temas de salud. Me quedaría ahí. Hay algunos retos que esta metodología tiene, pero quizás si hay algunas preguntas al respecto, yo podría responder de qué retos tiene esta metodología que es relativamente reciente. Me quedo ahí para escucharle sus preguntas. Un abrazo. Muchísimas gracias a la economista Carolina Portaluppi Castro. Les recuerdo que estamos reuniendo todas sus preguntas y vamos a hacer un seguimiento a las preguntas por correo electrónico con los participantes, puesto que no siempre hay tiempo para contestar todas ellas. Voy a hacer solo una pregunta breve a cada ponente. Voy a empezar con el doctor Juan José Nieto para una respuesta breve, considerando que este es en su mayoría personal de salud, que está empezando a aprender sobre cambio climático y tiene muchísimas inquietudes, pero alguna pregunta, hay una preocupación. Estos eventos son impredecibles, ciertamente. Se puede al mismo tiempo establecer sistemas de alerta temprana, pero ¿por dónde se puede empezar a hilar una preparación desde la política pública en materia de cambio climático, sobre todo tomando en cuenta estos eventos extremos? Ok. Y bueno, yo estoy aprendiendo de temas de salud, así que esa es la idea, que se hagan comunidades de práctica. Desde el punto de vista de los sistemas de alerta temprana, uno, el monitoreo de los casos. Primero de los disparadores, como incrementos en temperaturas, incrementos en lluvia, cuando estos superan ciertos umbrales, y esos umbrales definidos con estudios que se han realizado, y a partir de ahí enlazar con la gente que entiende de los temas de salud para establecer cuáles pueden ser las medidas que yo la verdad desconozco, pero de seguro dentro de los participantes hay un montón de personas que lo saben y que tienen la idea de qué se puede hacer cuando un sistema de alerta dice, por ejemplo, las condiciones climáticas dicen que hay posibilidades de que el vector que provoca dengue o malaria se dispare. Entonces, a partir de ahí se puede generar ya con protocolos y planes y políticas establecidas previamente tomar acciones. Pero todo va por, empecemos a comunicarnos entre nosotros. Entonces entiendo que lo principal sería identificar estas zonas de riesgo y factores de riesgo y las condiciones de salud o enfermedades específicas relacionadas con estas condiciones y factores de riesgo. Sí, así es. Y comunicación interdisciplinaria. Comunicación interdisciplinaria entre los sectores a diferentes escalas, si puede ser un poquito más expositivo para nuestro público. O sea, si usted les puede explicar un poco mejor. Sí. Definitivamente. Uno, la definición de estas comunidades de práctica, donde uno de los sectores que tiene que ver con el clima explica cuáles podrían ser esas condiciones y bajo los criterios de que estamos hablando de naturaleza y que no se puede ser categórico, sino que hablamos de probabilidades. Entonces, en que tenemos, es como si fuese siempre ponemos el ejemplo de una caja donde ponemos esferas, la misma cantidad de esferas de colores diferentes, tres esferas, 5 esferas rojas, 5 esferas azules, 5 esferas verdes, en una caja donde no vemos y extraemos una. Si no hay pronóstico, no sabemos cuál de ellas puede salir, y si nos pidieran apostar, difícilmente nos arriesgamos por una. Pero si hay un pronóstico y ya no hay de esas 15 esferas, hay 9 que son rojas y el resto de las 15 son azules y verdes, mezclamos y sacamos, nos vamos a arriesgar un poquito más a decir, bueno,
es muy probable que vaya a salir una de las rojas, le voy a apostar más. Entonces, los pronósticos más o menos se entenderían por ahí como una apuesta hacia alguien que algo estudia del tema y trata de entender el sistema, me está diciendo que hay más esferitas rojas, arriésgate. Entonces, basado en protocolos predefinidos, pues establecer qué medidas se pueden tomar basados en esa incertidumbre que todo pronóstico tiene. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Carolina Portaluppi. En el caso de los sectores empobrecidos, que son realmente los más vulnerables, que por ejemplo no quieren reubicarse, entonces tienen una dinámica en la que viven en un sector de riesgo, pero dependen de vivir ahí para el comercio o como vivienda. ¿Qué es lo que usted piensa que se podría hacer en estos casos? A ver, lo que la literatura dice es que digamos, los procesos de reasentamientos humanos son sumamente complejos. Y hay, digamos, directrices que vienen desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establecen en qué casos deberían, digamos, gestionarse procesos de reasentamiento. Recordemos que en el caso de América Latina, la urbanización fue un proceso a la inversa, es decir, procesos de asentamiento no planificados, que en algunos países, por ejemplo, como el mío, el 75% de las ciudades se han construido de manera informal. Entonces, y están ocupando, por temas de segregación espacial, etcétera, zonas de alto riesgo. Entonces, ahí lo que cabe no es tanto pensar en procesos de reasentamiento, sino en temas de mitigación, digamos, en procesos de mitigación de riesgos de desastres y también en aumentar las capacidades de la población en términos de preparación para la respuesta, de preparación para la recuperación y también en procesos de digamos, de sistemas de alerta temprana, porque difícilmente en países como los nuestros se van a poder gestionar procesos de reasentamientos humanos o poblacionales, dado el carácter estructural que estos tienen en nuestros países. Entonces, lo que sí hay que hacer es evitar, es decir, prevenir que nuevos asentamientos humanos se produzcan, ¿no? Muchísimas gracias por esta respuesta. Gracias a nuestros dos ponentes. Les recuerdo, por favor, que el jueves tenemos nuestra siguiente sesión que va a estar dedicada a la seguridad e inocuidad de los alimentos y el agua. Les recuerdo que los participantes pueden seguirse inscribiendo, estén pendientes de su correo electrónico para recibir las lecturas, los enlaces de conexión y de motivar a sus colegas y compañeros que se unan porque esta es una gran oportunidad. Nuevamente al doctor Juan José Nieto, al economista Carolina Portaluppi Castro, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y estaremos pendientes de hacer seguimiento a todas sus preguntas en respuesta al correo electrónico. Muchas gracias y que tenga un feliz término de día. Gracias. A todos y a todas, un abrazo. Chao. Muchas gracias.